Que esto es músculo sobre músculo. ¿Se puede tener más músculo en este cuerpo? Yo creo que es prácticamente imposible. Pero si es que esto parece el caparazón de una tortuga ninja. Sansón es el jefe final del videojuego. Tenéis que vencer a Sansón. ¿Qué pasa, gente? Soy Nájera Fitness. Con el punto de mira puesto en el Arnold Classic y en el próximo Pittsburgh Pro, hay competidores que ya han comenzado sus preparaciones. Vamos con alguna de las actualizaciones de esos físicos, vamos a verlos, a comentarlos, así que dentro vídeo. Pues comenzamos con Sean Clarida, el matagigantes, ha hecho un entrenamiento de pectoral con Milos Sarcev, se está marcando un posing, esto es una auténtica barbaridad. Que esto es músculo sobre músculo, es increíble. O sea, lo de Sean Clarida, no sé, para el tamaño que tiene, es una salvajada. Pero ¿cómo es posible? ¿Se puede tener más músculo en este cuerpo? Yo creo que es prácticamente imposible. Es que madre mía, la cantidad de masa muscular que tiene, fijaros los trapecios, esos hombros, pero si es que esos brazos no tienen ni sentido. Tienen venas que parecen carreteras, parece un GPS lo que tiene en el cuerpo. No es que tenga la mejor línea y, por ejemplo, en condición, en el pasado Mr. Olympia no iba, la verdad, con una puesta a punto de las más top, pero estamos hablando de que esto es una santa barbaridad. Es tremenda la espalda, esta expansión dorsal, pero si es que esto parece el caparazón de una tortuga ninja. Al final, Sean Clarida, si le superan a Sean, es por la estética, es por las líneas o por la puesta a punto. Porque en cuanto a masa muscular, esto es... Y esto estamos hablando de hace aproximadamente 4 semanas. Aproximadamente. Va a tope, se quiere quitar la espina del Mr. Olympia y va a por todas. Le controla la zona abdominal, esa dilatación, que intente meter algo más la zona abdominal. Aquí nos muestra las piernas. Mirad qué pedazo de jamones tiene Sean Clarida. Nada, y es que lo increíble es que prácticamente van súper condicionados. Ya no es como antes, los volúmenes que se hacían antes, que eran, se cogía kilos, sin control ninguno. Y luego hacían el secado. A día de hoy no, a día de hoy más o menos mantienen, incluso se les sigue viendo la zona abdominal y los cortes, las inserciones más o menos. O sea que el volumen es muchísimo más controlado. Mirar el tamaño de los brazos. Es que los brazos son terribles. Son terribles. El pectoral no le tiene grande en proporción. La cuestión es que los brazos son desproporcionados, tanto los brazos como los hombros. Aquí le tenéis con una actualización de hace un solo día. Aquí la pose relajada, semi-relajada. Tremenda, los dorsales como se le ven. El doble bíceps de frente, muy bien, muy loco. Ese emboss muscular, los hombros, los brazos, apretadísimos. Increíble. Y la expansión dorsal, fijaros, ahí está. Va como un tiro, va enorme, va gigantesco. Estos hombros no tienen ni sentido, el tamaño que tienen. Y al final es eso, es una persona muy bajita y ya no le entra más músculo. Este tío ya está metiendo músculo donde no puede meterlo. Y terminamos con el actual campeón del Mr. Olympia en categoría Open, Sansón Dauda. ¿Pero esto qué es? Sansón Dauda está intratable. Esto estamos hablando de que es a 6 semanas del Arnold Classic. Y ya muestra este físico con esta condición. Esto es insuperable. O sea, a día de hoy yo creo que Hadi Choopan o un Nick Walker le pueden superar a lo mejor en puesta a punto, en sequedad, pero en las líneas, en la forma, es imposible. Es que ni nadie que se le acerque a Sansón. Mirar este pectoral, este brazo, la pierna, es que es todo con una armonía, o sea, un tamaño, unas formas tremendas. El gemelo, mirar aquí los isquios, los femorales, es que no tiene ya ni fallos prácticamente, porque la espalda es un portaaviones, hay que coger un Uber del hombro a hombro, la densidad que muestra en la espalda no tiene sentido ninguna. El único competidor que digamos que puede acercarse a corto plazo en cuanto a líneas, yo creo que va a ser Andrew Jacket, pero todavía le falta muchísima masa muscular. Andrew Jacket
no tiene estas piernas ahora mismo. Es que ni de coña. Estamos hablando de, creo que son 130 kilos o 135 kilos lo que pesa Sansón. Es tremendo. El pectoral enorme, los brazos. No tiene rival. Sansón es el jefe final del videojuego. Tenéis que vencer a Sansón. Viene con todas las super y todas las magias cargadas. Va chetadísimo, va con todos los extras. Yo creo que a día de hoy es prácticamente imbatible. No sé, a no ser que le falle algo para el Arnold Classic, para el próximo Mr. Olympia. No hay nadie ahora mismo en el panorama actual que tenga esta condición, este tamaño y este físico. Yo creo que Sansón Dauda no tiene rival alguno. Os recuerdo que si no estáis suscritos, suscribiros, dar al like, compartirlo, activar la campana para no perderos ningún vídeo y así me ayudáis y animáis a crear más contenido. Y bueno, gente, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o al menos entretenido y recordar que el equilibrio está entre el gym y el yang.